Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe que encontramos de la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice, y si me acompañan todos porque creo que todos sabemos esta palabra, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Vamos a empezar con lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Y es los diferentes grados o niveles en los cuales podemos pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay diferentes grados y diferentes niveles de oración que la iglesia hoy en día hace. Y todo empieza cuando empezamos a pedirle al Señor con una oración de petición o una oración de agradecimiento. Señor, te bendigo. Señor, te doy gracias. Señor, perdona mis pecados. Señor, sáname. Señor, restáurame. Y empezamos, Señor, la lista que siempre tenemos. Señor, ayúdame. Oro por Julano, Sutano, Mengano, oro por todo mundo. Y empezamos a orar. Y esa es una oración de petición, esa es una oración de agradecimiento. Y es una oración básica, Pero el Señor me ha inquietado a poder enseñar en esta mañana. Bueno, el Espíritu de Dios va a enseñar por qué sus oraciones no son contestadas. ¿Por qué llevamos días tras días orando, pidiendo, y la oración no hace efecto? No tengo respuesta. En la misma situación que estaba ayer, estoy hace 6 meses. Y en la misma que estaba hace 6 meses, estoy hace 1 año. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios dice: pedid todo lo que quieras y se os dará. Si la palabra de Dios dice: al que cree todo lo es posible. Si la palabra de Dios me enseña que solo tengo que pedir en el nombre de Jesús y yo voy a tener todo lo que pide en el nombre de Jesús. ¿Usted se ha preguntado por qué? Y hagámonos una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted lleva orando por la misma cosa? ¿Cuánto tiempo usted lleva orando por el mismo problema? ¿Cuánto tiempo llevamos clamando a Dios, ayunándole a Dios, que más bien en vez de ayunar una gastritis se nos ha desarrollado? Y no tenemos respuesta de Dios. Empezamos a gritar, empezamos a clamar y las respuestas de Dios no vienen. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay niveles para pedir en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos que hay niveles, significa que debe existir un crecimiento espiritual en nuestra vida para poder pedir. Y hoy vamos a empezar. Hoy voy a dejar establecido una base, un fundamento. Y vamos a estar hablando estos 3 domingos que vienen después de la oración de mando que el Señor nos dice. Entonces, ¿por qué nosotros pedimos con gratitud, bendiciendo a Dios? Porque una vez que somos bautizados con el fuego del Espíritu Santo y con las aguas de su nombre, su amor de Dios es derramado sobre nosotros. Ese rocío de gratitud del Hijo, ese rocío de gratitud del Hijo por el Padre y del Padre por el Hijo,
es aquello que muchas veces las oraciones son contestadas por misericordia, por gracia, por su amor, porque Dios es un Dios misericordioso. Porque aún en el nivel en el que estamos, muchas veces hemos pedido y las oraciones son contestadas. Pero hoy yo quiero dimensionarlos a algo diferente, no a algo tradicional o a algo rutinario, sino a algo diferente. ¿Por qué? Porque hay una etapa en nuestro crecimiento espiritual o en nuestra estatura que es que todo ocurre por don, no por crecimiento. Todo ocurre por la misericordia y por la gracia de Dios, pero no por un crecimiento. Y hoy vamos a dejar establecido estos principios. Marcos capítulo 11, verso 12 en adelante dice, mire qué tremendo esto. Marcos capítulo 11, verso 12 en adelante dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Hizo una oración de mando, una oración de autoridad. Vámonos al verso 20. Vámonos al verso 20 y dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo, mire qué lindo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. O sea, Jesús estaba diciendo algo pero tan fundamental y dijo, creed, pedid, tened fe y se os dará. Amén. Entonces, repito, si esta porción de la Biblia me dice que tengo que pedir y que tengo que clamar, ¿por qué no recibo respuesta aún? ¿Por qué todavía sigo con la misma situación? Simple y sencillamente porque hay una escalera o tienen que existir niveles de crecimiento para hacer que las cosas sucedan conforme a lo que yo he establecido en la oración. Entonces, una cosa es pedir y otra cosa es mandar. Usted puede pedir algo, pero ese pedir está sujeto a que si la otra persona quiere hacerlo. Pero la otra cosa es mandato. Lo que yo digo tiene que suceder. Y esa es la diferencia que vamos a ver, esa oración de mando, esa oración de autoridad, que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. El arrebatamiento, el rapto, como se le conoce en la palabra, está a la vuelta de la esquina. Y todo esto es un cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, los tiempos están acelerados y hay que actuar porque la iglesia pronto será arrebatada. Entonces, necesitamos practicar la oración de mando. ¿Cuál es la oración de mando? La oración de mando es hablarle al problema, es hablarle a la cosa. La oración de mando no es decirle: Dios, ayúdame a sacar este demonio. Dios, ayúdame a sanarme. Dios, ayúdame a esto. No, la oración, ese se convierte en una oración de pedir. La oración de mando es: demonio, te ordeno que salgas de mi cuerpo, porque mi cuerpo no te pertenece a ti, porque mi cuerpo le pertenece a Cristo. Oración de mando, ordenar. Yo ordeno al demonio, ordeno a la cosa con una autoridad de mando. Me estoy dando a entender. Entonces, no se hace pidiéndole que el Padre lo eche fuera. Se hace uno ordenándole a la situación que cambie. Por eso es que pedimos mal. Santiago dice: piden y piden mal. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Porque no hay crecimiento en la palabra. Por eso. Entonces, vamos a hacer una balanza. Vamos a hacer una balanza. En el mundo cristiano siempre nos vamos a encontrar con una balanza. Y entonces, la vida del cristiano es una balanza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, juez. Y el juez siempre tiene una balanza. Entonces, hay un mundo cristiano en nosotros, que este mundo cristiano es dado por don, regalo de Dios. Pero existe otro lado en mi nivel o como cristiano que tiene que ser por crecimiento. El problema es que hoy todo el mundo cree y se siente con el derecho que Dios tiene que escucharlo, que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, que Dios tiene que moverse cuando nosotros hablamos, y solo estamos en este nivel, en el don, pero no en el crecimiento espiritual. Iglesia, he orado mucho a Dios por la iglesia. He orado a Dios para que la iglesia se discipline. Y empezando por la cabeza, por mí. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan las cosas. Pero al final la palabra redarguye, exhorta, instruye. Amén. Entonces, hay un mundo, el cristiano, en que siempre nos vamos a mover por don. Pero existe otro lado en que nos vamos a mover por crecimiento. Entonces, en una parte que el Señor nos abre o que nos da, solo es de tomarlo, de agarrarlo, porque Dios ya lo entregó. Don es un regalo de Dios. Pregunto, ¿por qué yo no canto? Y mi esposa me decía: mira, cuando tú te pones a cantar para esos gallos que los están ahorcando allá. No es mi don cantar. Y ahí quiero hacerlo, ahí quiero meterme. Y parece que estoy quiquiriqueando y haciendo cosas, pero al final, como no lo hago para ustedes, si lo hago para Dios, pues Dios mira mi corazón. Pero qué horrible se escucha, vaya, mi esposa me lo dijo. Pregunto, ¿Luis tuvo algo o aprendió el canto o la voz hermosa hoy de Raquel? Son dones dados por Dios. ¿Cuánto le costó esa voz? Nada. Dios la regaló, Dios la entregó sin costarnos nada. El arte de hacer negocios, ¿quién se lo regaló? ¿Usted fue a la universidad a ser especialista en negocios? No, Dios es un Dios que Dios le ha dado dones. Y hoy vamos a hablar
mucho de los dones, para que entendamos verdaderamente por qué nosotros no recibimos lo que pedimos. Entonces, hay algo que se toma por don, que es un regalo, pero hay otras cosas que solo las alcanzaremos por crecimiento. Solo por crecimiento. El hecho de que usted se congregue a la iglesia no es que va a tener un crecimiento, que es parte fundamental para que crezca, pero no pretenda crecer y tampoco se congrega, pues estamos mal, ¿verdad? De ahí estamos mal. Pero bien, entonces, una cosa es movernos en la esfera de los dones, donde Dios puede hacerlo todo, donde Dios lo hace todo. Pero cuando estamos en esa situación de esperándolo todo, estamos hablando de una persona inmadura, de una persona que no tiene crecimiento espiritual, de un niño en el ámbito espiritual. Porque en este momento o en esta área del don, Dios se lleva toda la gloria. Bueno, Él siempre se la lleva. Dios se lleva toda la honra. Pero como nosotros somos unos niños espirituales, somos inmaduros, creemos que somos nosotros. Y entonces cuando Dios nos utiliza en una sanidad, en una oración, en una palabra profética, se nos hincha el pecho como pavo real, creyendo que somos nosotros. Cuando es Dios que simplemente utilizó a esa persona para manifestar su gloria. Pero esa persona que fue utilizada por Dios sigue siendo inmadura. Sigue siendo un niño. Alguien que todavía toma lechita espiritual. Entonces, Dios hace cosas maravillosas, poderosas, por medio de los creyentes inmaduros. Bueno, se utilizó un burro. ¿Cómo no va a utilizar a un ser creado a su imagen y semejanza? Entonces, pregunto, ¿qué es lo que puede hacer un ejército orando? No en el nivel de don, sino en el nivel de un crecimiento espiritual. Si uno, con una oración que haga alguien que tenga un crecimiento espiritual, y no digamos un ejército, ¿qué es lo que no podemos hacer? Todo. Entonces, Dios a estas personas que tienen crecimiento espiritual los ha llenado de sabiduría, los ha llenado de entendimiento, los ha llenado de conocimiento, para que siempre aprendamos a tomar elecciones prudentes, elecciones correctas, elecciones que a la carne no le gusta, pero que esas personas con un crecimiento espiritual han aprendido a crucificar la carne, se han convertido en amigos de la cruz. Se han convertido en personas que han hecho a un lado los deseos de la carne para establecer la naturaleza de Cristo dentro de ellos. Entonces, el Espíritu Santo se posó en el sacrificio que Jesús hizo en el altar de bronce. ¿Dónde empieza nuestro caminar? ¿Dónde empieza nuestro caminar? Nuestro caminar empieza en el altar de bronce. Y en este altar de bronce, en este lugar que estoy señalando en la pizarra, en este lugar hubo un fuego que descendió del cielo, una sangre que se derramó. Ahí empezó el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo no va a ser con aquellos que aquí empieza un fuego y no digamos cuando lleguemos a este nivel o a esta estatura? Que tengamos un crecimiento espiritual. Y más adelante voy a hablar de este tema. Entonces, Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, Él lo hará. Todo lo que pidieres
en mi nombre, todo Él lo hará. Pero esto no ocurre cuando es por don. Grábese eso. Esto no ocurre cuando es por don. Hay excepciones que el Señor hace. Esporádicamente, por su misericordia, por su gracia. Él se manifiesta porque al final Él es soberano. Él es soberano. Pero no todo. Pero cuando nosotros derribamos nuestros muros de orgullo, crucificamos nuestra carne, nos apartamos de esta vida mundana y pongamos nuestra mente y nuestra voluntad a los pies de Cristo, las cosas pueden cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Entonces, ¿qué nos puede esperar si empezamos a colaborar con la palabra? Si empezamos a dejarnos guiar de la palabra, si dejamos a que la palabra nos instruya, si dejamos que la palabra nos corrija, si dejamos que la palabra nos exhorte, ¿qué podemos esperar? Algo grandioso y algo poderoso. Pero eso tiene que pasar cuando existe un crecimiento espiritual, un crecimiento a la estatura del varón perfecto. Efesios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Hasta. Hay un crecimiento, hay una medida, hay una estatura. Entonces, Mateo 11:23 dice, o Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga os será hecho. Y empecemos hoy a estudiar. Entonces, nosotros creemos esto de manera literal y decimos, monte, échate al mar, monte, échate acá, y lo miramos como algo rutinario, normal o literal. Se imagina que esto fuera literal, ¿cómo estuviera la topografía hoy? Celaque ya no estuviera en Lempira, Celaque como se viniera para aquí, para Tegucigalpa, o estuviera en el fondo del mar. Y entonces esto sería un total caos. ¿Qué significa monte? ¿Qué significa monte? Y tú le dijeras a este monte, quítate y échate al mar, entonces las cosas sucederán. La palabra monte significa levantar, significa crear, significa como levantándose de la llanura. Montaña, monte. Entonces, ¿qué es un monte? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar? ¿Qué es lo que se levantó el día que el hombre pecó? Se levantó su orgullo, se levantó su altivez, se levantó sus ganas de gobernar, se levantó su pasión por ser mejor que los demás, se levantaron tantas cosas. Entonces Jesús en ese momento lo que les dijo es, si tú le dijeras a ese orgullo que se ha levantado en tu corazón, si tú le dijeras a ese orgullo, a esa soberbia, a esa altivez, a esa mentira, a ese monte que se ha levantado dentro de ti, y le dices, échate al mar, ¿a qué mar se refiere? A las espaldas del Padre, el mar del olvido. Entonces ahí todo lo que pidiereis os será dado. Pero yo estoy pidiendo con un monte de orgullo y de altivez en mi corazón, con un monte de falta de perdón, con un monte de desear lo mal, con un monte de criticar, con un monte de señalar, porque yo creo siempre tener la razón. Y entonces el monte se me ha levantado en mi corazón. Entonces Dios dijo, pidan y le pueden decir a ese monte, échate al mar, y entonces voy a dar
lo que tú estás pidiendo. Niveles de crecimiento. Esto no lo puedo aprender por don. Esto tengo que entender que hay un monte, hay una porción elevada, que hay una montaña en mi corazón que tiene que ser echada al mar del olvido, a las espaldas del Padre. Miqueas capítulo 6 verso 9 lo dice: y echando los pecados en el mar del olvido. Cuando dice y todos los pecados son echados en la mar, se refiere al mar del olvido, a las espaldas del Padre. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, al diablo le encanta tenernos en ignorancia. Al diablo le encanta tenernos en una posición de estar dando vueltas en el mismo camino. Al diablo le encanta tenernos cegados. Al diablo le encanta tenernos en esa condición e ir y decirnos, el muy cínico decirnos: ¿cuántas veces estás pidiendo? Y no dice la palabra de Dios que le dijeras a ese monte: échate al mar, y el monte se traslada. Tú, un pequeño cáncer, una pequeña enfermedad, le estás diciendo, llevas años y no puedes solucionarlo. Porque Satanás nos ciega. Pero cuando entiendo la revelación de la palabra y la aplico, entonces las cosas van a cambiar. Pero esa revelación de la palabra no la voy a tener por don. Esa revelación de la palabra la voy a tener por crecimiento. Y el crecimiento es cuando aplico la palabra de Dios en mi vida y la hago mía, y con mis acciones yo la cumplo. Y entonces yo sí puedo pedir con una autoridad, y el monte tiene que irse al mar. Yo no pretendo, o Dios no pretende, ser tu esclavo, ser tu siervo, ser tu mandadero, que cuando yo hable, Él lo haga. Las cosas no funcionan así. Entonces, para llegar a tener esa autoridad, es porque tenemos que tener un crecimiento espiritual. ¿Por qué venimos resentidos a la iglesia? ¿Por qué venimos confrontados? ¿Por qué venimos dudando? ¿Por qué venimos de esa forma? Porque todavía hay montes en mi corazón. Estudiemos esto del don. Estudiemos esto del don para que entendamos lo que hoy estamos hablando. Hechos capítulo 1, verso 18. Verso 8. Por un lado, nosotros tenemos el poder de Dios que viene sobre nosotros por don. ¿Estamos claros? Es un poder de Dios que viene por don. Es algo que cuando usted decidió aceptar a Cristo, vino Dios, el Espíritu Santo descendió, lo bautizó, empezó a hablar en lenguas, tuvo dones. Dios se lo regaló. Usted no tuvo necesidad de crecer espiritualmente. Simplemente Dios dijo: porque has pasado de estar preso, has pasado a la libertad, yo te voy a regalar un don. ¿Estamos entendiendo? Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es el poder Geburá que habla la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Ese ocurre en el día 1, cuando recibimos a Cristo y cuando somos bautizados con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto hace que usted conoció a Cristo? Le aseguro que muchos, y los que me están aquí y que escuchan a través de la radio, cuando recibieron a Cristo, cuando venían de una situación difícil y vinieron a Cristo, ese día hablaron en lenguas. Ese día sintieron algo especial. Ese día fueron transformados. ¿Por qué? Porque es algo que Dios los regaló. Entonces, el bautismo del fuego del Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación, y eso lo podemos ver. La salvación es por la sangre.
que nos redime del pecado. Pero el fuego son los dones que Él da, que Él regala. ¿Sí? Vamos pues. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 10, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, hubo una columna de fuego que los iluminaba por noche y una columna de nube que los guiaba de día desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Ese es el Espíritu Santo de Dios, tipo, sombra o figura de lo que hoy conocemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que me lleva en un lado del Espíritu Santo con alas de paloma a conocerme por mí mismo dentro y llevarme a la tierra de Canaán, y la manifestación de los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los dones no dan crecimiento espiritual. Repita, los dones no dan crecimiento espiritual. Por eso es que muchas veces miramos cómo una persona es utilizada tremendamente en predicar, en enseñar, en profecía. Uy, vieras cómo Dios lo utiliza. Y vieras cómo Dios se manifiesta en ella. Y vieras cómo Dios lo hace a través de ella. Pero eso no me da un nivel de estatura en esa persona. Y decimos, pero si Dios lo usaba. Pero cuando yo iba, era un derramar de la gloria. La piel se me ponía como de gallina. Sentí un fuego dentro de mí. Y todo lo que Él me dijo era cierto. Y todo aquello hermoso. Sí. Pero no tiene un crecimiento espiritual. Es una persona inmadura. Inmadura es que no ha crecido espiritualmente. ¿Estamos? Entonces, Pablo se los explica, pero literalmente, a la iglesia de los Corintios. Y les dice de esta forma. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Del 4 en adelante dice: mire cómo Pablo les explica a los corintios. ¿Estamos claros hasta acá? En un nivel de cristianismo hay un mundo por don y hay un mundo por crecimiento. El don no me da crecimiento. Crecimiento me le da las acciones que yo tenga por utilizar la palabra. Vamos bien hasta ahí. Hoy me voy a enfocar en los dones. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Qué lindo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún don. Subraye los que subrayan la Biblia. Esperando la manifestación, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual dijisteis, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué les decía Pablo a los corintios? Porque habían riñas.
habían pleitos. No había una unificación de pensamiento por el Espíritu. Tenían dones, claro que sí, y que no os falte ningún don, porque eso se los había regalado Dios. Pero Pablo les dijo, miren, y el verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas. Y la palabra contienda es rivalidad egoísta. Había un monte de egoísmo en el pueblo de los corintios. Había un orgullo, una soberbia, una altivez. Un monte se había levantado. Y entonces les dijo, miren, ustedes están llenos de dones, pero hay rivalidades en ustedes, porque siguen siendo personas inmaduras, aún con los dones que tienen. Pero para eso vengo, para hacerles entender que tienen que tener la unidad de Cristo en ustedes. Entonces, hoy entiendo que por muy persona que yo sea utilizada por Cristo, y cuando empiezo y me llaman para ir a orar, para darle libertad, las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque soy una persona inmadura, porque tengo montes todavía en mi corazón que debo echar en el mar. Entonces, habían dones en el pueblo de los corintios, pero estaban en ellos el monte de sus corazones, el reino del egoísmo estaba en ellos. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ay, Dios. Pues y no era que tenían dones, pues. Y no era que sanaban, y no era que daban palabra profética, y no era que oraban por los enfermos y sanaban, y no era por los que tenían. Pero Pablo les dijo, miren, ustedes teniendo dones no son espirituales, son carnales, porque no tenían un crecimiento espiritual. Verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sabe qué significa la palabra espiritual? Ser espirituales. Dice, yo a ustedes no puedo hablarles como personas espirituales, les dijo Pablo. Y aquellos, ya me imagino los de Corintios, aquellos profetas, que la verdad que el que tenga el don de profeta no es que sea profeta, y eso lo podemos ver después. Pero mire qué tremendo esto. Estaban ahí cantidad de personas que tenían todos los dones, y Pablo les dijo, en otras palabras les dijo, ustedes son carnales, ustedes no son espirituales. Y me imagino que empezó a levantarse el monte del orgullo adentro. ¿Y cómo el Pablo me puede decir esto? ¿Acaso no se dio cuenta de todo lo que yo he hecho? De por todas las personas que yo he orado y son sanadas, todas las personas que a través de mi palabra han sido convertidas. El monte del orgullo dentro. ¿Estamos aprendiendo? La palabra espiritual significa ser regenerado. La palabra espiritual significa, no, lógicamente, no carnal. Significa andar en el espíritu,
andar en lo sobrenatural. Eso es espiritual. Y la palabra carnal significa pertinente a la carne y regenerado, animal. Lo pueden ver en Strong. Son palabras literales que les estoy dando. Entonces Pablo les dijo, miren, ustedes son animales y regenerados. Eso fue lo que les dijo. Ustedes tienen un monte de orgullo todavía adentro, que no lo han echado al mar. Y entonces, ¿cómo pretenden que todas las cosas que le pidan a Dios se les dé? ¿Cuál es el tema? Niveles o grados para pedir en el nombre de Jesús. Pero hoy todo lo queremos por don, pero no por crecimiento. Entonces, este es el lado del Señor Jesucristo mostrando el don. Y entonces el don llega cuando lo pedimos. Dice, si alguno quiere algo, un don, pídalo, porque es un regalo de Dios. Porque los dones, excepto el don de lenguas, los demás dones son para edificación de la iglesia. Pero el don de lenguas es para edificación de mi templo, de mi espíritu. Entonces, los dones que usted tiene son para otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que estos dones se mueven en este sector, en los atrios, y no hay crecimiento espiritual. Por eso, tarde o temprano, estas personas se vuelven carnales, aún más, en el sentido de empiezan a hacer y decir cosas en contra de lo que Dios establece en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice, ahora bien, dijo Pablo, siempre hablando de los corintios, dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de dones, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces hay sabiduría por don. Hay entendimiento por don. ¿Dónde aplico eso? Cuando alguien viene, me pide un consejo, me pide una consejería, por el don del Espíritu Santo, me da una palabra de ciencia, me da una palabra de sabiduría, soy un canal y se lo doy a esa persona. La persona es transformada, pero yo sigo siendo el mismo animal, el mismo carnal. Porque solo fui utilizado por Dios para otras personas por el don, pero no fui regenerado mi ser interior. No se me vayan a ir, por favor. Porque lo que estoy haciendo, el Espíritu de Dios está haciendo, quitando velos. Y hoy entendiendo por qué llevo pidiendo la misma cosa hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y sigo en la misma condición de hace 5 años. Pero sí he visto que cuando vienen a mí, personas son transformadas. A este sí les escucha Dios, pero Dios a mí no me escucha. Porque solo fui utilizado como un canal de Dios con un don para que otra persona pueda tener crecimiento espiritual. ¿Qué dijo Pablo? Vaya y no quede de atalaya, de centinela. Yo me quede y ustedes se vayan. Tremendo, ¿no?
Como dice mi hijo, qué chulo, ¿no? Entonces, uno es sabio por la naturaleza y crecimiento de Dios en mi vida. Sigo entonces. Verso 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Mire qué tremendo esto. Verso 10 dice: a otro el hacer milagros. Estoy hablando de los dones. A otro, bueno, no yo, sino la palabra. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Todos son dones regalados por Dios. Usted no necesita tener un crecimiento espiritual para tener esos dones. Usted simplemente acepta a Cristo como su Salvador y le dice: Padre, necesito estos dones. Y Dios dice: este me va a ser fácil porque esté en una posición, esté en una condición, esté en un área, esté en un ámbito. Lo voy a utilizar para que la gente sea transformada. Pero usted y yo, si no tenemos crecimiento espiritual, seguimos siendo los mismos animales y los mismos carnales. Amén. Amén, dígalo con ganas, amén. Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ay, es que yo anhelo ser profeta, pídaselo a Dios. Es que yo anhelo eso, pídaselo a Dios. Él va a repartir como Él quiere, no como usted quiere. Son gracias, son regalos de Dios. Los dones son regalos de Dios. Primera de Corintios 12:27, me voy a saltar al 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire qué tremendo, hay don de ayudas, hay don de administrar. Verso 29: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Y le dice, verso 31 le dice: procurad. Y hoy Dios dice esta palabra para Siloé. Esta palabra es para nosotros. Dice: procurad pues los dones mejores. ¿Habrán dones mejores? No te conformes a los dones que ahorita tienes, iglesia. Anhela los dones mejores. Y dice: mas yo muestro un camino más excelente. Ay. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Ponga atención. No te conformes. Este es el camino. Camino. Y le dice Pablo a los corintios: no se conformen con los dones. Aquí estaba el pueblo de Corintios, ¿va? Moviéndose en los dones, moviéndose en los atrios. Y entonces le dice: procurad los mejores dones, porque yo te voy a mostrar dónde están los mejores dones. Pero para esos mejores dones tú tienes que recorrer un camino. Y entonces Pablo le dice, desde este punto le dice: Corintios, este es el camino que tienen que seguir. Tienen que avanzar, tienen que crecer espiritualmente.
mas yo muestro un camino aún más excelente. La palabra excelente es la palabra katá. Y la palabra katá significa por todo, a lo largo de, delante, frente a frente, para, hacia. Entonces Pablo le dijo, yo te voy a mostrar hacia dónde tienes que avanzar, hacia dónde tienes que caminar, hacia dónde tienes que impulsarte y dejarte llevar. Significa aparte, significa a solas. Excelente. Es que excelente es una parte compuesta de dos palabras. Y le dice, de aquí hacia allá, mostrar un camino, mejores dones. Pero también significa a solas. Significa que tienes que emprender un camino personal, un camino de separación. Porque la palabra excelente también significa lanzamiento más allá de lo demás. ¿Se ha fijado cuando usted le dice, wow, qué excelente? ¿Qué significa excelente? Que está más allá de lo normal. Entonces Pablo le dijo, miren, ustedes tienen dones, ustedes tienen diversidad de dones, milagros, profecía, ayudar, ministrar, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Pero ¿saben qué? Yo les voy a mostrar algo mejor. Yo les voy a mostrar algo en el cual sea excelente, algo apartado de los demás. Dejen que aquellos se queden atrás en los atrios peleándose, teniendo disensiones. Pero la esposa no va a estar peleando, la esposa no va a estar renegando, la esposa no va a tener montes de orgullo. La esposa se va a levantar y dice, yo no quiero esto, yo quiero ser excelente, mejores dones, ir más allá que los demás. Pocos son los llamados, muchos son los llamados, pocos los escogidos y aún más pocos los fieles. Mejores dones. Entonces, excelente es para que lo miren ahí, porque sé que no van a ir a buscar el Strong allá. Entonces yo los pongo. Lanzamiento, más allá de los demás. Supereminencia, excelencia, excelente, grandeza. Entonces, si bien el pueblo de Corintios tenían dones, había un camino que recorrer para poder crecer. Diga el que tiene la actuar. Tengo que recorrer un camino para poder crecer. ¿Y qué va a crecer en nosotros cuando recorremos este camino? ¿Qué va a crecer en nosotros? Su estatura. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso es. Romanos 12:6. Espero vengan el otro domingo. No se me vayan a correr, por favor. Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, pues en servir. ¿Se ha fijado que unos se desvanecen por servir?
O sea, ellos usted le dice, fíjese que hay que hacer esto, yo voy. Fíjese que hay que dar esto, yo lo doy. Fíjese que necesitamos esto, aquí estoy. Fíjese que necesitamos llevar a alguien, yo lo llevo. Es un don, es un servicio. Es un don que Dios le ha dado. Pero solo por servir, solo por eso no tiene crecimiento. Y entonces ahí es donde viene el monte del orgullo. Como mis ojos están cegados, entonces llegamos al altar y le dice, mira Señor, yo te sirvo, mira todo lo que hago, mira cuánto yo hago, mira. Sí, porque es un don que yo te regalé, es un don de servicio. Pero eso no te da la autoridad para pedir lo que quieras y yo te lo cumpla, porque no tienes un crecimiento espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces, verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por eso es que el de presidir es un don también, no que nosotros a cualquiera ponemos a predicar. Y ayer platicaba con mi esposa, y esto yo sé que lo saben mucho, pero decimos, el pastor no puede hoy predicar, pues que predique la pastora. Y la pastora tal vez no tiene el don de predicar, pero nosotros le obligamos que tiene que predicar. Y yo que nunca he visto a la pastora en el altar, yo que nunca he visto a la pastora, es que no tiene el don. ¿O a poco las doctoras, los esposos de las doctoras son doctores? Vaya, no pudo operar la doctora, entonces llamen al esposo porque también el doctor, que les ponga la cirugía a ver si acepta. ¿Verdad que no? Es lo mismo. Es lo mismo. Ay Dios, vamos, entonces, repito, hay dones que el Espíritu da y estos son por gracia. Son regalos, son regalos, son regalos. Entonces, esto es tremendo ahorita. Todavía tengo unos minutos. ¿O a qué horas empecé? Mire esto. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a Cristo, viene y aquí desciende la sangre y desciende el fuego de Dios. ¿Estamos claros? Desciende el fuego de Dios y eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y el fuego viene por poder, dones y alumbrar. Ya miro que iban a buscar las hojas, porque no tenían las hojas ahí, no lo miraron. Eso tenemos que manejarlo, pues esto se les perdona a aquellos que no han recibido discipulado. Pero nosotros eso tenemos que manejarlo como 4x4 es 16, ¿sí? Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. Si cuando apenas estábamos comenzando, ya estaba el fuego de Dios esperándonos. Usted cuando comienza un recorrer cristiano, lo empieza aquí, en el altar de bronce, cuando viene a los pies de Cristo, ¿sí? Pero una vez que crece, que va avanzando, que va creciendo y llega al lugar santísimo, ¿qué creen que ocurre acá? ¿Qué desciende ahí? La gloria Kabod, el fuego de Dios, el poder de Dios, el peso de Dios. Y es aquí cuando todo lo que usted pide en su nombre se hará o se cumplirá. Porque ¿cuál es el nombre? Su estatura, su crecimiento, su naturaleza. Y todo lo que pidieras en su, ¿y nombre qué es? Esto es nombre. Su esencia, su naturaleza, su carácter, su propósito.